Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablarles de política, por supuesto, y con un personaje que recientemente asumió la dignidad de la presidencia de la Cámara de Representantes. Estamos hablando de Jaime Raúl Salamanca de la Alianza Verde. Y está con nosotros para hablar de muchos temas, de lo que va a ser esta legislatura, de si quedó alguna división o no con Catherine Miranda y sobre todo que le responda a quienes dicen que a él lo puso Gustavo Petro. Él nos respondió que no en una entrevista, pero bueno, vamos a conversar sobre todos esos asuntos. Representante, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en este espacio. Bueno, pues para nosotros también es un gusto. Representante, ¿cómo le ha ido en la presidencia de la Cámara? Lleva 2 semanitas, creo. ¿Cómo le ha ido? Bastante trabajo. Hemos, afortunadamente, en estas semanas de sesiones contado con el apoyo de los congresistas, de las distintas bancadas, de los presidentes y las presidentes de las comisiones constitucionales y legales, organizando todo para que se haga un ejercicio más eficiente, más eficaz, con mayores resultados por parte de la Cámara de Representantes. Enhorabuena, pues digamos que me han acompañado en el propósito de privilegiar las iniciativas legislativas de los compañeros. Llevamos más de 30 proyectos de ley aprobados y bueno, es un buen número toda vez que son iniciativas que tienen y nacen del corazón de nuestros colegas. Por otro lado, asumiendo lo administrativo también, que es un reto con nuestros trabajadores, cerca de 600 funcionarios que están aquí en el Congreso y que estamos trabajando para que ellos tengan todas las mejores condiciones y nos puedan seguir apoyando en una labor tan exigente como que es esta de la Cámara de Representantes. Representante, ¿por qué decide meterse, llamémoslo así, en este chicharrón? Porque es que usted acaba de mencionar dos asuntos muy importantes, los legislativos y los administrativos. ¿Por qué decide meterse entonces en este cuento de la presidencia? No, pues no es un chicharrón, es un honor, es un privilegio estar acá, hacer historia, contribuirle a mi país desde mi departamento Boyacá, que es una tierra de 14 expresidentes, que ha brillado en su liderazgo en muchos sectores empresariales, sociales, académicos, deportivos. Pues la verdad no lo siento como un chicharrón, sino al contrario, una responsabilidad muy grande que asumo con felicidad, con liderazgo, con convicción y siento que asumí este reto porque, pues bueno, creo que mi trabajo, lo que yo pueda hacer es útil y puede ser útil y el servicio público me lleva a asumir grandes retos. Fui secretario de Educación en medio de la pandemia en mi departamento. ¿Qué más reto grande que ese? Ujú. Acá hay un reto chévere, pero además que no lo asumo solo, porque por un lado están mis compañeros representantes a la Cámara que cuando yo hablé con ellos asumieron un compromiso también de darle un aire nuevo al Congreso, a la Cámara, y lo estamos cumpliendo, estamos muy organizaditos con los nuevos presidentes de comisiones, trabajando duro. Y también porque yo conozco a los funcionarios acá de la Cámara y son trabajadores que llevan 15, 20, 25 años trabajando y que tienen mucho que enseñarnos a nosotros y contando con ellos yo sé que se puede hacer una buena tarea. Sí, segundo boyacense en la presidencia de la Cámara, ¿no? Señor, ¿Es el segundo boyacense en la presidencia de la Cámara? creo que sí, sí señor. Ujú, Pasaron más de 40 años ujú. para que alguien de la Tierra de la Libertad estuviera acá al frente de tan importante dignidad. Y pues imagínense, tengo que honrar ese legado, esa historia y el presente de nuestro pueblo de Boyacá que está saliendo adelante y que quiere contribuirle al país. A eso estamos hechos. Y no solo los boyacenses, sino en general las regiones. Hoy estaba con los gobernadores de Colombia radicando unos proyectos de ley desde la mirada de las regiones y les decía, bueno, la Cámara de Representantes tiene eso, que no, están las voces de los territorios de los 32 departamentos y tenemos la responsabilidad de hacer quedar bien a las regiones, de confiar que la voz de quienes estamos acá representando al país, pues lo podemos hacer bien y tenemos la capacidad de liderar temas grandes en el país.
Bueno, representante, ¿cómo se dio ese trabajo político para llegar a tener el respaldo de sus colegas en la Cámara de Representantes? Porque digamos que todos los focos estaban puestos sobre Catherine Miranda, se hablaba de Duvalier Sánchez, de otros nombres, pero realmente el suyo aparece en la recta final. Sin embargo, no hay duda de que usted tuvo que haber hecho un trabajo, pues, antes. Sí, hicimos un trabajo antes, pero un trabajo no tal vez buscando necesariamente la presidencia. El trabajo, yo creo que la base de lo que me dio viabilidad como candidato partió del ejercicio como presidente de la Comisión Sexta de la Cámara en la primera legislatura. Allí hicimos un trabajo muy juicioso que abrió caminos, generó confianza, nos permitió poner en evidencia más de 20 años de trabajo político que llevo desde el activismo social y luego desde la asamblea del departamento. Yo fui presidente de la asamblea de Boyacá, lideré la coalición de gobierno en su momento en mi departamento y tuve la posibilidad de trabajar con distintos partidos políticos construyendo confianza. Ese antecedente lo puse en evidencia siendo presidente de la Comisión Sexta de la Cámara y allí tanto las bancadas de oposición, los independientes, las minorías, el mismo gobierno vio un congresista juicioso, pilo, respetuoso de las formas, pero también muy comprometido con el país y eso le fue dando viabilidad a mi aspiración, que de una u otra manera se apalancó. Primero en la coalición de gobierno, porque pues, bueno, ustedes lo saben, yo voté por Gustavo Petro en segunda vuelta, soy del Partido Verde, no soy petrista, pero voté por Petro, creo en el proyecto de cambio, creo que este proyecto tiene que salir bien para que hayan más gobiernos alternativos en el país. Esa fue la base, pero también con sectores independientes, sectores de oposición, minorías. Hubo un escenario de confianza muy importante que nos permitió llegar con una amplia mayoría victoriosos el 20 de julio. Claro. Entendiendo que estos asuntos son políticos y no personales, de todas maneras, representante, usted logró sacarle una amplia ventaja a Catherine Miranda. La derrotó a Fran Khalid. Bueno, yo creo que aquí no hay derrotados ni vencedores. Aquí un ejercicio democrático, bonito, de respeto, de no agresión. Yo por la doctora Miranda tengo la más grande admiración, es una congresista muy pila, que no coincidimos en algunas miradas, en algunas posiciones, como es natural, en el debate político es natural que haya distintas miradas y eso es lo que hace bonita la democracia, que tengamos distintas miradas. Pero yo creo que aquí finalmente hubo una decisión de la plenaria, de los congresistas, de las bancadas, de los partidos, de apostarle a una presidencia independiente, pero que también garantice una relación armoniosa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una propuesta que ya está dando frutos. Por ejemplo, al acordar que la figura del fast track se descarta como mecanismo para tramitar las leyes que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, el tema de no hacerle eco a las voces que claman o que llaman a una constituyente de manera inmediata. Por supuesto que eso es un gran avance y el privilegiar por ahora los proyectos de iniciativa de los congresistas que se está cumpliendo. La próxima semana, el día martes, tenemos una moción de censura agendada en casi que en las primeras de cambio plenaria de Cámara y ahí pues hay prueba para que las bancadas de oposición tengan plena certeza que es una presidencia independiente. Ahora, pues no que una presidencia que no le apuesta al fracaso del gobierno del presidente Petro y que tampoco le apuesta a las peleas, sino que al contrario busca construir consensos y desde la diferencia aportarle lo mejor a los ciudadanos, porque no solo debemos estar pensando en qué tiene contentos a los partidos, sino qué soluciones y qué respuestas le damos al pueblo colombiano. Sí, ya voy a profundizar en dos temas muy importantes que usted toca, el fast track y la constituyente. Pero antes, para resolver esos asuntos, dicen, representante, que a usted lo puso el gobierno Petro. ¿Qué le responde a quienes hacen esa afirmación, incluso sectores en el Congreso? Bueno, yo creo que lo primero es que he dicho, lo sostengo, y aunque no comparto todas las cosas que están pasando en este gobierno,
y aunque defiendo la idea de que soy verde, verde, no verde, con otro ismo por ahí que quieren poner y que quieren generalizar para estigmatizar a quienes nos mantenemos en la coalición de gobierno, yo sí tengo una cercanía, y el Partido Verde en general tiene una cercanía en temas de educación, en temas de medio ambiente, en temas de defensa de los derechos humanos, en temas de justicia social, que nos hizo apoyar la propuesta del presidente y nos mantenemos apostándole a que salga lo mejor posible. Esto sin perder identidad, esto sin decir que en algunos otros aspectos nosotros nos hemos apartado. Ya mencioné algunos de ellos. Yo creo que aquí, digamos que lo importante es trabajar de la mano para que a Colombia le vaya bien. Yo me apalanqué un poco no tanto en el gobierno, les digo, más con la coalición de gobierno, esa cercanía le dio confianza primero a los partidos cercanos al gobierno, con los cuales inicié una campaña, pero como te digo, yo no sé si votaron congresistas de oposición, aclaro esto porque en alguna emisora lo dije, no lo sé, porque el voto es secreto, pero que sí hay confianza en los partidos de oposición, en los partidos independientes, en las minorías, lo existe, lo hay. Y yo no creo, y es injusto decir que un camino que he construido durante 20 años lo marcó únicamente la cercanía mía con el gobierno. A mí, y yo me debo, y la respuesta a tu pregunta es no, no me puso el gobierno, soy y me debo a los y las representantes de la Cámara. Perfecto, y me da pena preguntarle, pero debo hacerlo. En ese sentido, y por lo que le entiendo en su respuesta, cuando usted me dice no me puso el gobierno, pues también hay quienes dicen Jaime Raúl Salamanca va a ser el títere de la Casa de Nariño. En ese sentido, descartado. Bueno, no, es que lo pueden decir, a mí me toca actuar y ser coherente con lo que he dicho y al final del año de mi legislatura ustedes evaluarán si sí fue o no fue. Yo lo que les digo es, van a haber garantías para la oposición. La próxima semana ya hay moción de censura citada. ¿Sí? Van a haber garantías para el gobierno. Los proyectos de ley se van a agendar y se van a discutir democráticamente y le hemos pedido al gobierno que para que avancen o su discusión sea más tranquila o una discusión más eficaz, socialice primero los proyectos con las bancadas, construya consensos y que la plenaria no sea el escenario solo el único escenario para dirimir las diferencias, sino que sea el último escenario, el escenario de la deliberación y del debate que esperemos darle garantías a todos. Yo me debo al pueblo colombiano. Mi historia de vida, yo soy el hijo de una señora que trabajaba en una plaza de mercado viviendo comida, que nunca tuvo la oportunidad de estar en este espacio tan importante y que espero honrar eso y trabajar por ellos, por esa gente que más lo necesita, sin desconocer a los empresarios, sin desconocer a los industriales, sin desconocer a ningún sector político del país. La idea es sacar lo mejor de todos nosotros y ponerlo al servicio de las personas que como yo, que vienen de abajo, que estudiaron en una universidad pública, que estudiaron con una beca del ICT, que nunca tuvieron oportunidades, pues las tengan así como yo las tuve. Perfecto, resuelto ese asunto. Representante, entonces, entremos en estos temas políticos que ya nos da dos noticias. Se ha mencionado un poco, o mejor, después de un encuentro que usted tuvo con el ministro Juan Fernando Cristo, que quedaba descartado lo del fast track. Mire usted que esa idea revolucionó bastante al país, al Congreso, porque decían, no, por allí quieren meter un montón de cosas, de asuntos, de reformas. Entonces ya el país puede estar tranquilo, no va a haber ese mecanismo. Sí, yo le planteé al ministro que si organizábamos bien el trabajo, que si todos los ministerios que tienen agenda legislativa pendiente en el Congreso le dan la importancia a la misma, estudian los proyectos, dan respuestas y dan conceptos a tiempo, buscan construir consensos con las bancadas antes, no es necesario acudir a este tipo de figuras para que el trabajo legislativo sea eficiente. Si por el contrario los ministros, la labor
legislativa se la dejan solo al ministro y al presidente de la Cámara, pues sin lugar a dudas que esto no va a salir bien y finalmente va a ser una legislatura perdida. No queremos eso, entonces él se está encargando de los ministros hablarles de sus proyectos, de organizar reuniones con los partidos, socializar, construir, recoger las propuestas, no solamente de los congresistas, de los actores sociales, de los empresarios, de la academia. Si ese ejercicio se hace con responsabilidad, estoy seguro que el trámite va a ser mucho más eficiente. Y el ministro accedió. Yo creo que tenemos un buen ministro, que si los demás ministros le copian la idea y se ponen a la tarea, va a hacer que el trámite legislativo sea mucho más eficiente y no sea necesario un fast track ni una constituyente. Pero le entiendo con lo que usted me dice, representante, entonces, que algunos ministros de las carteras que van a presentar iniciativas o que estén en trámite, pues se tienen que poner la camiseta, ir al Congreso, mover los proyectos, hablar con un sector, con el otro. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Eso no puede recaer solamente en el ministro del Interior o en los funcionarios que tienen relacionamiento con el legislativo. Yo creo que este es un tema técnico de los técnicos de los ministerios, que los equipos se tienen que fortalecer para que le podamos dar, digamos, respuestas a las inquietudes, a las iniciativas de los congresistas, no solamente a los proyectos que vienen de gobierno, y también buscar construir consensos directamente liderando la agenda legislativa. Si no se hace así, yo creo que todo lo que se quiere hacer y lo que queremos hacer no va a salir bien y se va a perder el año. ¿Y lo de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Salamanca, también está descartado? Sí, por ahora eso está descartado. No hay ambiente, muy pocas voces son las que le han dado eco a esta posibilidad. En este momento se requiere un poder constituyente que es muy distinto y este poder constituyente yo lo entiendo como el contar con una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía que esté trabajando, que esté pendiente de lo que pasa en el Congreso, de las decisiones de sus políticos, una ciudadanía que esté pensando en qué hacer y proponiendo qué hacer para que a Colombia le vaya bien. Y cuando hablo de una ciudadanía, hablo en general de todos los actores de este país, debemos de estar pendientes y sumando esfuerzos para que a nuestro país le vaya bien después de esta pandemia tan dura que nos tocó vivir hace apenas un par de años. Yo creo que eso está clarísimo. No va a haber constituyente por ahora, pero sí queremos una ciudadanía más activa, no dejando solo a los políticos tomando las decisiones de este país. Pues son dos buenas noticias políticas que nos da usted con este asunto del fast track y de la constituyente. ¿Cómo ve usted, doctor Salamanca, el tema del acuerdo nacional que justamente propone el ministro Cristo y que está avanzando, se ha reunido con diferentes sectores? ¿Lo ve viable? Bueno, yo sí creo que ese es el camino, no solamente del ministro, sino el mismo presidente Petro, a nosotros los del Partido Verde, los de la coalición de gobierno, nos lo planteó en la reunión en la Casa de Nariño. Nos parece muy pertinente que todo el país entienda que tenemos que ceder, que tenemos que construir consensos. Ese acuerdo nacional parte de una lógica y es que, en mi opinión, en la mía personal, y es que el mandato de cambio es un mandato mayoritario en Colombia, no le pertenece solamente al presidente, ni le pertenece a X o Y sector político del país. Es un mandato de la ciudadanía y por lo tanto tenemos que entenderlo, interpretarlo y ceder. El presidente tiene que ceder para que entienda que pues desafortunadamente o afortunadamente, como sea, las mayorías no son de la línea, digámoslo, progresista o alternativa que lidera el presidente Gustavo Petro con un gran liderazgo. Y el Congreso tiene que ceder que el presidente y la gente que votó por el presidente Petro le dio un mandato de mejorar las cosas que históricamente salían mal e iban mal en Colombia. Incluso gente que votó por Rodolfo quería un cambio de lo que venía antes. Y en ese sentido debemos hacer mucho énfasis en apuntarle a qué es lo que más nos une y no a qué es lo que nos separa para construir ese gran acuerdo nacional.
Yo creo que el titular puede ser ni fast track, ni constituyente, sí un gran acuerdo nacional para que a Colombia le vaya bien, para que Colombia salga adelante. Bueno, pero ya vea, entiende usted de medios de comunicación y tal, con titulares y todo. Sí, 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 es que ahora a los políticos nos toca ser medio youtubers, tiktokers e influencers. Pero más allá de eso es que de verdad, con tanto que uno dice a veces las ideas quedan perdidas. Claro. Y de verdad, en serio, Colombia necesita construir acuerdos para salir adelante y yo veo un buen ambiente porque a veces ha sido por formas que no se logra avanzar en los acuerdos. Y yo estoy optimista que como presidente de la Cámara puedo tender puentes. Me he reunido con varias personas que están interesadas en construir y en aportar desde la diferencia y estoy seguro que así va a ser. Supongamos que se concreta ese acuerdo nacional, representante. El gobierno, o mejor, el ministro Cristo, ha hablado de 3 paquetes legislativos, que de todas maneras son bastante amplios. Lograr un acuerdo para esos 3 componentes será bastante difícil. Digamos que poner de acuerdo a todos los sectores es complicado. Siendo más realistas, para usted, ¿cuál debe ser la prioridad del gobierno para llegar a acuerdos y que se tramiten proyectos o reformas de manera expedita? Porque si ya tiene acuerdos, será muy fácil. ¿Cuál será esa prioridad? Bueno, no me corresponde a mí definir eso. Yo lo que sí te puedo decir y les puedo decir a todas las personas que están aquí conectadas es que sean los acuerdos que se definan, van a tener todas las garantías para una deliberación democrática, amplia y en donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas. Yo creo que eso no es menor, es un mensaje que yo he insistido mucho que hay que dar, porque no se puede tender ningún manto de duda respecto a lo que la labor como presidente yo puedo hacer. Yo siento que ya hay avances y hay temas muy cerca de concretarse como grandes acuerdos. La reforma laboral creo que tiene bastante avance, bastante discusión y si la ponemos a deliberación de la plenaria, yo creo que puede haber un avance positivo. Igual en la reforma a la salud, según me comenta el ministro, que también se ha avanzado mucho en un acuerdo importante en esta materia. Y en la que puede ser una de las más importantes leyes de la República, liderada por nosotros que luchamos toda una vida por la educación, y es la modificación al artículo 86 y 87 de la Ley General de Educación Superior, que tiene que ver con financiamiento de las universidades públicas en el país. Pero también hay que, pues, en las comisiones, en las distintas comisiones, han habido avances en la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, el Código Nacional Ferroviario. Bueno, en general hay muchos temas que están ahí, tal vez no en el primer nivel de la agenda nacional, pero que ya llevan grandes acuerdos avanzados y que los podemos sacar sin dificultades si hay una organización entre el gobierno y el legislativo para tramitarlos de la mejor manera. Y Bueno, una escucha, sí. y esto hay que decirlo, hay algunos ministros que no han escuchado a los territorios y es importante que escuchen la voz de los congresistas, de los gobernadores, de los alcaldes y construyan trabajo en equipo, que al final eso termina reflejado en una agenda legislativa mucho más ágil, porque finalmente lo que uno espera como congresista es ser escuchado, que se tengan en cuenta sus opiniones, sus propuestas y construir para que a Colombia le vaya bien. La moción del próximo martes es contra el ministro de Minas, ¿no? ¿Perdón? La moción de censura del próximo martes es contra el ministro de Minas. Sí, señor ministro de Ajá. Minas. Listo. ¿Y ya definió reglas de juego bajo su presidencia? Es decir, ¿cuántos días van a sesionar? ¿Cómo van a funcionar las sesiones? ¿El trámite de proyectos? ¿Eso ya lo definió también? 3 días a la semana fue el acuerdo. 3 días a la semana sesiona la plenaria, pero 3 días a la semana trabajan los congresistas. Las comisiones constitucionales y legales, más las accidentales que se crean, casi que dejan una agenda de lunes a viernes totalmente copada de los representantes a la Cámara acá en el Congreso de la República. Hoy estoy acá, por ejemplo, en la oficina, en el despacho de presidencia, atendiendo asuntos administrativos y todos los salones del Congreso
están ocupados en audiencias públicas, sesiones de comisiones accidentales, entre otras. Acordamos que 3 días a la semana vamos a destinar a las plenarias de la Cámara, a los debates de sesión plenaria de la Cámara, empezando por el día lunes, martes y miércoles. Ese es el acuerdo, digamos, que se tiene como con los voceros, con quienes ya me reuní con los presidentes de la CAP, de las distintas comisiones acá en este mismo salón. Y bueno, ahí vamos como en un buen ambiente y vamos a trabajar juiciosos, sacando primero los proyectos de los congresistas, de iniciativa de los congresistas que llevan represados varios meses y que necesitamos darle viabilidad para que en el Senado nuestros honorables senadores también los discutan y en su autonomía definan cuáles se convierten en ley de la República y cuáles no. En el caso de la agenda de control político, bueno, hay muchísimas proposiciones para hacer control político. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de control político posible. Lo que también debemos entender es que hay más de 120 iniciativas legislativas solo de origen congresional que hay que discutir y se radican. Hay más de 110 proyectos de ley que se radicaron del 20 de julio hasta acá. Es decir, hablamos de casi 200 proyectos de ley por discutir, que si hacemos un ejercicio juicioso y organizado, ni porque trabajemos los 24 horas todos los días, nos toca también organizarnos y privilegiar, digamos, y no privilegiar, sino priorizar proyectos que tengan un alto impacto en el país y que las mismas bancadas se encarguen de definir cuáles se discutirán y cuáles no alcanzaremos por trámite. Hay buena voluntad, yo creo que mis compañeros están muy juiciosos, siempre lo han estado y solo ha sido cuestión un poco de organizar o de sumar las voluntades entre todos. Yo creo que nos puede ir bien siempre y cuando mantengamos ese ritmo con el cual iniciamos esta legislatura el 20 de julio. Pues eso está muy bien. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Nos contó al principio de la entrevista que usted votó por Gustavo Petro, pero ¿está de acuerdo con él en que hay un bloqueo institucional en el Congreso de la República o ahí sí difiere un poco? Bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente en que algunas iniciativas se pudieron haber tramitado de una mejor manera. Varias ponencias de leyes de iniciativa del Congreso se demoraron mucho en salir a discusión tanto en comisión como en plenaria. Y eso en la práctica es un bloqueo legislativo. Cuando usted no agenda un proyecto y lo engaveta 10 meses y solo le da un par de semanas para deliberar en la plenaria, pues es claramente una especie de jugada para no permitir que los proyectos avancen. Pero yo creo que no es la generalidad, no ha sido en todos los proyectos. Muchas iniciativas de gobierno, tanto Senado como Cámara, le hemos dado viabilidad. Y bueno, depende, insisto, de ese ejercicio de construcción de consenso. Varias reformas se han caído, no han avanzado más bien en el ritmo que quisiera, porque tal vez algo que quisiera el gobierno, porque tal vez los ministros, insisto, les falta un poquito más de relacionamiento con los artistas, escuchar más sus voces, garantizar que haya un debate mucho más de consenso. Muchas proposiciones que presentan nuestros compañeros mejoran los proyectos de gobierno y en eso creo que si hay la voluntad de hacerlo, estoy seguro que en esta legislatura el gobierno va a lograr lo que no logró en las dos anteriores. Y ya el próximo miércoles se cumplen 2 años del mandato de Gustavo Petro. ¿Cuál es el balance que usted hace? Muy rápido, como presidente de la Cámara y hasta donde se lo permita su postura. ¿Cuál es el balance que hace del gobierno Petro? Bueno, ha tenido logros muy importantes como la gratuidad en la educación superior, que pues, para miles de jóvenes en el país resulta determinante e histórica, tanto para estudiantes de universidades como de instituciones técnicas y tecnológicas. Yo fui el coordinador ponente de esa ley y doy fe que lo que antes se llamaba matrícula cero hoy es una política de Estado, es una ley de la República que se fortaleció y se enriqueció mucho más y amplió el alcance para ayudarle a los estudiantes de más bajos recursos del país. Hay logros sociales que, como la reforma pensional que esperamos la Corte Constitucional pues le dé la viabilidad, va a reivindicar a una población que nunca fue importante para los políticos, las personas de la tercera edad. Yo vengo de un departamento rural con una amplia población
campesina abandonada en las veredas de la parcela, porque el campo se está quedando solo y solo están ellos y el gobierno los ha dejado solos y necesitamos todos los gobiernos, no solamente, de hecho este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por llevarles unas ayudas a ellos para darle dignidad a las personas de la tercera edad. Y hay logros importantes, la provisión de las corridas de toros, logros en materia social que son importantes reconocerlos. Hay cosas que no han salido bien. Yo entiendo a algunos que se han desilusionado. Tal vez, insisto, es cuestión de que los ministros en ejecución avancen, porque el plan de desarrollo, que fue un gran acuerdo, el primer gran acuerdo nacional, fue el Plan Nacional de Desarrollo, porque allí, a partir del programa del presidente Gustavo Petro, los demás partidos enriquecimos las propuestas y lo pusimos como la agenda nacional. Pues bueno, ejecutar el plan de desarrollo creo que ha sido tal vez el punto en donde el gobierno, el presidente puede mejorar mucho más y para garantizar mayores resultados en el país. La economía, yo creo que la economía, a pesar de las dificultades, va bien. Y la agenda social yo creo que es el principal logro del presidente. Bueno, pues ahí está su balance. ¿Cree que lo que pasó con Carlos Ramón González, que renunció, el presidente Petro acepta su renuncia, va a anticipar tal vez un divorcio en la Alianza Verde? Bueno, pues yo espero que no. Digamos, yo creo y conozco al doctor Carlos Ramón, no ha sido de mi línea más directa, incluso en algunos momentos nos hemos enfrentado, hemos tenido diferencias, pero yo espero que primero él logre demostrar su inocencia. Yo creo que él, la doctora Sandra, el doctor Nami, son tres implicados en este escándalo desafortunado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Yo espero que en un escenario del debido proceso, pues ellos logren demostrar su inocencia y si tienen algún tipo de responsabilidad seguramente la asumirán, la tendrán que asumir y el partido tendrá un costo puesto por esta situación, sin lugar a dudas. Si ya lo tienen solamente con anuncios sin ningún tipo de culpabilidades, pues lo tendrá si alguno de ellos termina implicado en algún delito o sancionado, juzgado, culpable por uno de estos presuntos delitos que se les acusa. Pero yo creo que el Partido Verde yo lo he dicho mucho y es honesto y es desde el corazón que lo respondo, el Partido Verde es mucho más grande que un partido político. El Partido Verde, perdón, es mucho más grande que unos congresistas, que unos funcionarios. El Partido Verde está representado en concejales, diputados, ediles, edilesas, alcaldes, gobernadores que están haciendo en territorio un gran esfuerzo por sacar adelante al país. Y esa base verde está más viva que nunca. Los jóvenes verdes, yo me reuní con ellos acá y tienen todo un espíritu de construir alternativas de poder desde la juventud en todo Colombia. Y ese Partido Verde es esas bases juveniles, de mujeres, de programáticas. La escuela del Partido Verde de Liderazgo es una de las escuelas más importantes del país. Están haciendo una tarea muy grande y creo que están por la unidad del partido. Mi presidencia, y aquí también tuve una reunión con la bancada de Cámara, no va a ser para dividir el verde, va a ser para unir y tratar de entender que desde la diferencia podemos ser alternativa de poder en el 2026. Bueno, también estaremos muy pendientes de esa reunión que dicen que podría ser en 1 o 2 semanas. Veremos. Doctor Salamanca, para ir despidiendo ya, tengo que hacerle 2 consultas más, que usted sabe que son temas que salieron antes de su elección como presidente de la Cámara. Que usted es la mano derecha del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, de ese joven gobernador, pero que es su mano derecha y que supuestamente por ahí su familia ha gozado de burocracia en el Estado. ¿Esto es cierto? Bueno, a ver, nuestro proyecto casi que es un proyecto, ¿cómo decirlo? Es un proyecto generacional en donde hemos construido muchos que empezamos en la UPTC construyendo un camino y que a veces no son todos tan visibles como otros. El caso, por ejemplo, de mi hermano que fue nombrado gerente del hospital Valle de Tensa en mi departamento y que viene caminando a mi lado durante muchos años y al lado de Carlos como una generación que quiso hacer grandes cosas y que está haciendo grandes cosas por Boyacá, luchando en un ejercicio político y técnico muy valioso.
Uno gobierna precisamente con ellos porque entendemos una afinidad y tenemos una afinidad muy grande, pero no es la generalidad ni es la constante en nuestro proyecto político. Hemos hecho coaliciones y yo fui presidente de la Asamblea en una coalición multipartidista en donde la minoría era verde y la gran mayoría de partidos aliados eran partidos con quienes nos enfrentábamos anteriormente o con quien aún nos enfrentamos y tenemos diferencias. Pero el arte y el liderazgo de Amaya y el nuestro ha sido construir desde la diferencia y no centrar las disputas políticas en colores, sino en preocupaciones de la gente. Esa es la verdad. Si yo no voy, y nunca he negado que hago parte del proyecto de Carlos, yo metí a Carlos Amaya en la política. Esa es una historia que tal vez pocos conocen. A quien convenció a Carlos Amaya que hiciéramos política fui yo, que veníamos del movimiento social y que entendimos que si no hacíamos política, nos hacían la política los políticos, a nuestra generación, a las causas que representamos. Y pues bueno, mire dónde estamos hoy en la radicación de los proyectos de ley de la Federación de Departamentos que trabajaron los gobernadores de todos los partidos políticos. Yo le decía a Carlos, increíble, mira dónde estamos. Tú presidente de la Federación Nacional de Departamentos y yo presidente de la Cámara, y mira por lo que estamos luchando, por mayor descentralización de los recursos, no solamente las competencias, por una asignación y una autonomía territorial mucho más justa y equilibrada, por una cantidad de garantías que no tienen color político, que tienen que ver con Estado, con país. Y bueno, pues eso es lo que ha sido así. Bueno, pues está claro ese asunto de Carlos Amaya. Me menciona que uno de sus hermanos fue gerente. ¿Otros familiares suyos han tenido puestos en el Estado? Sí, claro, por supuesto. Nosotros venimos de una familia muy humilde que nos hemos puesto como la herencia de mis padres ha sido el estudio. Y, y digamos que hemos encontrado en el sector privado y en el sector público, gracias a la UPTC, a la universidad en donde hemos estudiado, la posibilidad de poner al servicio nuestra gente. Yo los he motivado mucho a que estén en el servicio público y no como algunos insinúan, sino como debe ser. No hay mejor trabajo que el servicio público, porque en lugar de trabajar para otros dueños de un capital, estamos trabajando para la gente que no tiene plata, que es humilde y que es sencilla, que somos como nosotros, que venimos de abajo y somos de abajo y tenemos que luchar por ellos. Varias personas de mi familia han estado en el servicio público y espero sigan creciendo y poniendo su amor y su capacidad al servicio de la gente, por supuesto. Ahí ya para finalizar, ¿por qué siempre tener familiares trabajando en el Estado da pie para ataques políticos, digámoslo así? ¿Por qué está como esa concepción como de que la persona que trabaja en el Estado no trabaja? ¿Por qué existirá esa concepción? No te escucho bien, discúlpame. Ya, ¿por qué esa concepción de que la persona que trabaja en el Estado realmente no cumple sus labores y que siempre en los ataques políticos sacan este tipo de cosas? Ah, no, es que tiene a tantos familiares y tal, pero pues si trabajan y hacen las cosas bien, no hay problema. No, ¿sabe por qué es? Yo sí lo sé. Y es porque no hay oportunidades de trabajo en este país. Y casi todas las oportunidades de trabajo están en el servicio público, en la burocracia, en el Estado. Desafortunadamente, este es un tema pendiente de todos los gobiernos. Los jóvenes no tienen oportunidades de salir adelante y obvio, pues al ver que, no sé, un político que se supone está ahí y además tiene familia ahí trabajando, pues van a decir, por supuesto, no, es que para eso es que los eligen y esa es la manera, digamos, sencilla de atacar, porque si hubiese trabajo para todo el mundo, no, estoy seguro que más de uno no quisiera inclusive estar en el servicio público, porque precisamente los sueldos no siempre son los mejores. Los trabajadores del sector oficial, muchos tienen unos sueldos muy bajos, los contratistas son supremamente vulnerados en sus derechos. Yo fui como 10 años contratista en una entidad pública y trabajaba 7 meses y tenía que esperar 3 meses para que me dieran trabajo nuevamente. Y tenía que pagar seguridad social, no tenía prima, no tenía pensión, tenía que trabajar igual que los funcionarios de planta. Es decir, este es un tema que es lógico, yo lo entiendo, pero que yo lo asumo con total transparencia.
Es decir, yo jamás he utilizado mi condición de liderazgo para beneficiar a X o Y persona. Nunca he prometido un puesto ni un contrato. Y las personas cercanas a mí que están en escenarios de lo público son personas con todas las capacidades, que han estudiado, que son formadas y que se han hecho también su espacio a pulso o creyendo, trabajando en el proyecto político que tenemos o desde lo técnico y desde lo profesional aportan demasiado a este país, a este departamento mío que yo llevo en mi corazón. Yo manejo eso con total transparencia y nunca voy a ocultar nada porque soy una persona muy honesta y muy transparente en mi ejercicio de lo público. Pues muy bien, doctor Salamanca, asuntos aclarados y una rápida porque nos tenemos que ir. ¿Qué opina de lo de Venezuela, de lo de Nicolás Maduro? ¿Eso fue un robo, un fraude electoral o no? Bueno, es una situación bastante compleja que hay que manejar con toda la diplomacia y con toda los mecanismos propios del ejercicio diplomático para tratar de que Colombia contribuya a una solución. Yo tengo varias observaciones con lo de Venezuela. Uno, una preocupación y un llamado a la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. La confrontación, la violencia, cualquier asomo de vulneración de los derechos humanos debe estar en la mirada de toda la comunidad internacional. Y le hacemos un llamado al gobierno venezolano para que cuide al pueblo venezolano y lo proteja y lo deje expresar libremente, pacíficamente, por supuesto. Lo otro es que debe haber claridad en la decisión. No le corresponde al presidente de la Cámara de Colombia decir quién ganó las elecciones. Todo el país, primero, el pueblo venezolano, debe tener claridad de que los resultados, sean los que sean, fueron los que son. Un poco el juego de palabras, eso es lo que debe haber tranquilidad y no debe haber ninguna duda de la legitimidad de la decisión. Y que si la decisión, como al parecer todos o la gran mayoría parece ser que comenta que fue la transición del régimen venezolano hacia el candidato de la oposición, pues esta transición sea pacífica y se garantice que digamos, se va a salvaguardar los derechos de la gente. Si no, si la decisión fue otra, pues bueno, darle garantías y entender que Venezuela está viviendo sus peores momentos y que necesitamos que el gobierno venezolano entienda a una posición que ya no es minoritaria, es una posición muy importante del país que clama cambios, que clama respuestas y que clama soluciones a los problemas más sentidos. Yo soy muy solidario del pueblo venezolano y espero que se resuelvan las cosas bien. Yo sí creo que faltan muchas garantías democráticas en el país, hermano, pero no me corresponde a mí determinarlo porque, insisto, hay unos canales diplomáticos que son los llamados a que el rol de Colombia sea un rol conciliador, que busque una transición democrática tranquila y que permita que los derechos humanos estén en el primer lugar de la agenda. Representante Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Bueno, un abrazo grande, casi no te escuchaba, hice un esfuerzo grandísimo, perdón. Si el internet en el Capitolio está mal, imagínense lo que puede pasar en el resto del país. Tenemos un superministro tratando de trabajar para eso, tenemos muchos retos en este país y bueno, bienvenida a La Diferencia, gracias a Semana por este espacio. Antes en la revista impresa me dieron un poquito duro, pero porque no me dan la oportunidad de conocerme. Usted sí me dio esa oportunidad y le agradezco mucho. Que todo el país tenga la tranquilidad y que el presidente de la Cámara es un presidente muy comprometido con la solución de los problemas del país y que va a lo mejor de sí para sacar al país adelante. Un abrazo muy grande para todas y todos. Para eso son estos espacios, representante Salamanca. Todos los sectores están abiertos para que nos cuenten aquí todo lo que tengamos que hablar y quedan los asuntos aclarados. Que esté muy bien, representante. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.